Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás en este momento? ¿Cómo estás ahora? Recuerda que en otros vídeos ya te he contado que las emociones van cambiando y que además todas ellas tienen una utilidad, algo positivo para nosotros, así que hay que seguirlas descubriendo. Pero hoy lo que quiero contaros es la regulación de las emociones, para que podamos entender en qué consiste claramente y qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, ¿qué queremos hacer siempre con las emociones? ¡Controlarlas! Pero es muy difícil controlar un caballo desbocado. No, lo que solemos querer hacer con controlar, a lo que hacemos referencia normalmente, es a que no se note lo que estoy sintiendo. Y lo metemos debajo de la alfombra para todas nuestras emociones y sentimientos. Claro, luego ¿qué suele pasar? Que el ogro de debajo de la alfombra llega cualquier día, en el momento menos oportuno, y sale. Ya, no. Así no nos gusta mucho controlar las emociones, ¿verdad? Y tenerlas todas metidas y encorsetadas tampoco es controlar las emociones. Quiero enseñaros o compartiros más bien cuál es la diferencia entre control y gestión. Control hace referencia a conocimiento del estado de la situación. Tengo la situación controlada. Eso es lo que queremos decir. Por ejemplo, en el caso del tráfico, imaginaros, cuando hablamos, ponemos en contacto con la Dirección General de Tráfico que nos cuente el estado de las carreteras. ¿Y qué nos cuenta ahí la persona? Nos cuenta, pues tenemos un accidente en la 1 en el kilómetro 27 y tenemos 2 kilómetros de retención en la carretera de Valencia. Nos dice exactamente qué es lo que está pasando, como si fuera una imagen estática. Lo miramos y vemos claramente la situación. Ese chequeo, pues puedo decir, aquí hay un punto rojo, aquí tal, aquí cual y cual. Esto es lo que está ocurriendo. Lo tengo controlado, lo conozco, sé lo que está ocurriendo. ¿Mm? Ese es el sentido de control que nosotros vamos a utilizar. Y por otro lado tenemos la regulación. La regulación, ¿qué quiere decir? Que una vez tengo el conocimiento del estado, ¿qué voy a hacer? Voy a canalizar, voy a planificar, voy a reorganizar, voy a actuar para mantener la fluidez y para conseguir los objetivos que me he propuesto. En el caso anterior que hablábamos del tráfico, ¿qué sería la regulación? Pues sería, hemos abierto una salida alternativa para que los coches no sigan amontonándose donde está el accidente y que puedan fluir mucho mejor en dirección a su destino, por ejemplo. ¿Vale? En el caso de las emociones, ¿cómo sería esta regulación? Bueno, pues esta regulación lo que consiste, primero hay que tener ese control del estado de la situación, es decir, cómo me siento, en qué nivel de intensidad siento lo que siento y después ya, entonces, sí que voy a poder regular, canalizar, actuar en base a buscar mi propio bienestar. Para ello, o para ayudarnos un poco a entenderlo, creé hace unos años una herramienta que se llama el péndulo de las emociones. El péndulo de las emociones, ¿en qué consiste? Bueno, pues en imaginarnos que nosotros estamos en la bolita de un péndulo, una bolita que cuelga de un hilo, y lo que hacemos es que, claro, en la vida, pues es que nos movemos con las situaciones que tenemos, nos generan ciertas emociones, bailamos con la vida, algunas nos llevan, nos desequilibran mucho y otras, bueno, nos permiten mantenernos, bueno, pues en un baile, en una relación, nos alejan, nos acercan, nos impactan más o menos. Quiero enseñaros en qué consiste esto exactamente, con una imagen. Mirad, esto sería más o menos el péndulo de las emociones. Aquí lo que hacemos es, como os decía, está la persona aquí en el péndulo y desde aquí puede moverse para un lado, para otro, con mayor o menor intensidad. Todos nosotros tenemos una zona que llamo la zona de confort emocional. Cada uno tendréis que descubrir cuál es la vuestra. A lo mejor yo he puesto aquí que está, por ejemplo, en grado 3 de intensidad, pues porque a lo mejor hasta ese rango de intensidad yo creo que más o menos me manejo. Puedo estar más o menos revuelto, pero sí que sé manejarme y todavía desde ahí puedo dar respuestas en lugar de reaccionar ante las situaciones que me vienen en la vida, ¿no? Pero sí que es verdad que nuestro grado de adaptabilidad cambia cuando nos vemos impactados hacia otra situación que nos aleja de esa zona de confort, ¿no? Desde ahí, desde esta posición, va a ser mucho más difícil dar respuestas adecuadas. Desde aquí va a ser mucho más difícil, vamos a estar mucho más limitados, mucho más inestables para poder dar nuestra mejor respuesta.
¿Cuál sería entonces el trabajo que hay que hacer, el trabajo de la regulación de las emociones? Pues el trabajo es pasar de aquí, de donde estoy, con el grado de intensidad que se me ha pasado, volver pasito a paso, bajando la intensidad de la emoción hasta recuperar un centro, más o menos, un equilibrio en la zona de confort. Bueno, pues esto sería lo que consiste este péndulo de las emociones. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Claro, lo primero es reconocer, necesitamos para poder reconocer. Este es el primer paso, reconocer cuál es esa emoción que siento, reconocer el grado de intensidad. Porque claro, no será lo mismo trabajar desde me acabo de salir de mi zona de confort emocional, es decir, imaginaros que yo estaba en el 3, pues ahora estoy en el 4, porque a lo mejor en el 4, con expresar mis emociones o respirar, pues ya baja un poquito la intensidad y ya vuelvo a esa zona de confort. Pero no será lo mismo, ni me valdrán las mismas actuaciones si me encuentro, por ejemplo, en un nivel 8, un nivel 9, o ya, por ejemplo, decir un nivel 10, ¿no? Que estoy muy sobrepasado. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? De nuevo, tomar esa conciencia de cómo estoy, qué grado de nivel de intensidad tengo. ¿Qué suele ocurrir? Que normalmente nos damos cuenta cuando ya ha pasado. Es decir, he tenido una historia, he tenido una bronca, me he enfadado muchísimo, me he puesto como un energúmeno y me doy cuenta mucho rato después de que ha pasado el hecho. Con la práctica de ir haciendo esto, de ir reconociendo nuestras propias emociones, nos empezaremos a dar cuenta cada vez un poquito antes. ¿Eso qué quiere decir? Que a lo mejor nos damos cuenta justo cuando ha terminado de pasar el hecho. Y entonces es como, ¡ay, cómo me he puesto! ¿Cómo me he enfadado? Después, con la práctica, te darás cuenta a lo mejor en el medio de la situación, cuando estás ahí gritando, ¡ah, pero estoy gritando! ¿Pero por qué? Y entonces como que, reaccionas en el momento. Si sigues trabajando y sigues practicando, probablemente te des cuenta cada vez un poquito antes. Eso te va a llevar a que seas capaz de detectar tus emociones, cómo funcionan en tu cuerpo, para anticiparte y regularlas antes de entrar como un toro a la discusión o a lo que te haya sucedido. ¿Vale? Entonces, cuanto más atento estás, más fácil te será regular antes de que sea conflictiva o más dañina esa emoción para ti, en tu manera de vivirla. Así que bueno, ya conoces cómo podemos trabajar para regular las emociones. ¿Cuál es el trabajo que hay que hacer? Tratar de volver a nuestro estado más o menos de zona de confort de nuestras emociones, donde tenemos esa tranquilidad o ese bienestar desde el cual podemos responder en vez de reaccionar ante las diferentes situaciones. Así que nada, a seguir practicando, que esto es lo que toca, y bailando con la vida. Me quedo preparando la siguiente formación 2 miradas. Te espero. Cuídate.